Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Chavarri, soy game designer, viajero en el Cangrejo Ideas en Viña, donde a la marraqueta le dicen pan batido. Entonces hoy quiero hablar de cómo crear decisiones más interesantes y más significativas para los jugadores, y también cómo analizar y entender por qué los jugadores a veces toman ciertas decisiones y dejan otras de lado. Entonces, por ejemplo, hoy ustedes tomaron una decisión que fue venir acá a Game Dev Plan. Entonces tomaron esa decisión basados en una ganancia en el corto, en el largo plazo, o por ejemplo, cuando venían para acá tuvieron que esquivar quizá un automovilista o algo y tuvieron que reaccionar a eso y todavía lo tienen muy fresco en su memoria, o quizás simplemente, no sé, sintieron que no tenían ninguna otra opción más que venir acá y por eso están acá. Entonces, como ven, siempre estamos tomando decisiones constantemente. Entonces, ¿por qué son importantes las decisiones en los juegos? El mayor diferenciador de los juegos respecto a otros medios digitales de entretenimiento son la toma de decisiones por parte de los jugadores, y gran parte de la entretención que percibe el jugador es cómo interactúa con el sistema del juego a través de sus propias decisiones. Es tan importante que diseñadores como Sid Meier han definido a los juegos como un grupo de decisiones interesantes, y Greg Costikyan también, que define como jugadores tomando decisiones persiguiendo un objetivo. Entonces, como ven, las decisiones son fundamentales para los videojuegos, para los juegos en general, y por lo tanto para el game design. Entonces vamos a analizar 4 unidades de medida para ver el proceso de la toma de decisión: el conocimiento previo, el loop interactivo en el que se toma la decisión, la sensación y las consecuencias. El conocimiento previo lo vamos a dividir en 2 aspectos propuestos por Brian Upton. Primero, los horizontes de acción son las decisiones que tiene disponible el jugador en un momento determinado del juego. Es importante que las decisiones que puede tomar el jugador se le presenten de manera clara para que sepa que tiene disponibles esas decisiones. Y también tenemos el horizonte de intención, que son las decisiones que el jugador cree que puede tomar, pero que no siempre se corresponden al 100% con las decisiones que el jugador realmente puede tomar. Entonces, esto puede ser por un modelo del juego en la mente del jugador que quizás esté erróneo, o quizás el jugador está pensando en unas decisiones a largo plazo y aún necesita varias series de decisiones a corto plazo para llegar a eso, o quizás simplemente el jugador está explorando el sistema del juego de una manera que nosotros no teníamos prevista como diseñador. Por esto es importante crear un modelo del juego que constantemente le dé feedback al jugador, le informe de los cambios que se realizan en el sistema, y de esta forma el jugador puede ir actualizando el sistema del juego en su mente y volver a través del input a interactuar con el juego de una manera más significativa. Las consecuencias deben ser comunicadas de una manera clara y pueden ser comunicadas de una manera concreta o de una manera más interesante aún, de manera relativa. Y como ya mencioné, el feedback puede ser auditivo, visual, pero lo más importante es que el sistema le dé feedback al jugador de cómo cambió para que pueda volver a interactuar con el sistema actualizado en su mente. La sensación es un aspecto importante a tener en cuenta durante todo el proceso de la toma de decisión. Capas extras de pulido visual y auditivo van a ayudar a que la sensación sea mucho mejor al momento de tomar la decisión. Si hay personajes, se tiene que analizar e implementar un correcto ADSR, y obviamente también hay que reducir la fricción al momento de tomar la decisión. Hay que reducir los pasos, hay que hacerlo lo más simple posible mientras se entienda. Entonces, los loops interactivos. Esto tiene que ver con la cantidad de factores que toma el jugador en cuenta y el tiempo que le toma en tomar la decisión. El loop más corto es el de acción feedback, que son decisiones reactivas, requieren por lo tanto poca o nada carga cognitiva, pero en general se presentan de manera consecutiva y rápida, por lo tanto requieren más carga física y de habilidad física. Por ejemplo, matar a los enemigos en Downwell es una decisión reactiva que viene en el loop de acción feedback. Eso sí, es importante tener en cuenta que la mayoría de los juegos que tienen un loop principal de acción feedback están soportados por loops interactivos más largos. Las decisiones en el loop a corto plazo son decisiones que se toman para
superar desafíos en el corto plazo y que generalmente tienen poco grado de incertidumbre. También se le llama tácticas. Y las decisiones que vienen en el loop a largo plazo generalmente son una serie de decisiones a corto plazo que se toman para superar un desafío en el largo o en el mediano plazo. Tienen generalmente una alta carga cognitiva y además un alto grado de incertidumbre. Y también se les llama estrategias. En medio de las decisiones a corto y a largo plazo encontramos algunas decisiones interesantes, como por ejemplo los trade-off, que son decisiones que dan una ventaja a cambio de una desventaja, o de riesgo-recompensa, que es una decisión quizás menos beneficiosa en el corto plazo, pero más segura, esperando una mayor ventaja en el largo plazo, pero de manera más incierta. Un ejemplo de riesgo-recompensa puede ser en un juego de estrategia como Warcraft 3, los Rush, que es cuando el jugador saca la mayor cantidad de unidades lo más rápido posible, con el objetivo a largo plazo de ganar el juego en el menor tiempo posible, pero que genera menor estabilidad de recursos y menos mejoras tanto en el corto como en el largo plazo. Después tenemos loops interactivos que trascienden el mundo del juego y que son mucho más largos, que pueden durar desde minutos hasta años. El primer loop es el loop emocional, donde el jugador ya no solo toma en cuenta el aspecto estratégico de su decisión, sino también cómo la decisión lo hace sentir con sus valores, con sus creencias, con su personalidad. Por ejemplo, en Frostpunk, una de las primeras decisiones que se pueden tomar es la de hacer trabajar a los niños, trabajo infantil. Generalmente da una ventaja en el corto plazo. Entonces el jugador tiene que ver cómo esa decisión lo hace sentir, digamos, con sus valores, con su compás moral. En el fondo, qué tan lejos está dispuesto a llegar para hacer que la sociedad sobreviva o para ganar el juego. En el loop social, ya el jugador no solo se ve a sí mismo, sino a la sociedad completa mostrada en el juego y también a la sociedad en la que él está inmerso comparándola con el juego. Es más fácil lograr interacciones con este loop cuando el jugador toma decisiones que son globales a la sociedad en el juego, como por ejemplo en Civilization o en SimCity, o por ejemplo cuando afectan a un grupo de personas en el juego, como por ejemplo en Papers, Please. Y finalmente, un cúmulo de decisiones pueden generar que el jugador vea cómo ese juego afecta a la cultura, cómo quizás también está afectado por la cultura de los creadores del juego, y finalmente ver el juego como un producto cultural de manera holística. Es importante tener en cuenta que mientras más corto sea el loop, menos factores el jugador tiene que tomar en cuenta, menos tiempo le toma. Mientras que decisiones más largas requieren más recursos cognitivos, requieren una mayor cantidad de factores y más tiempo para tomar la decisión, y por lo tanto dan la posibilidad de añadir más profundidad y dejar una marca emocional en el jugador. Entonces, ¿cómo podemos crear finalmente decisiones significativas? Primero, tenemos que tener en cuenta la cantidad de elecciones que tiene disponible el jugador en un punto determinado. Y es importante no solo tener en cuenta la cantidad, sino también en qué loop viven estas decisiones, porque la misma cantidad de decisiones, por ejemplo, en un loop de acción feedback, se van a sentir distintos que en el loop a largo plazo. Es importante que las decisiones se sientan variadas, y esto se logra con interacción en múltiples loops de manera simultánea. Las consecuencias tienen que ser comunicadas de manera clara y palpable al jugador. Por ejemplo, si no hay una consecuencia, o hay consecuencia pero no se le muestra al jugador, se va a sentir de todas formas como una decisión vacía. El jugador tiene que poder además predecir las consecuencias que va a tener en el sistema para generar planes a corto o a largo plazo o para reaccionar de mejor manera, pero es importante también añadir un cierto grado de incertidumbre para que el jugador pueda ser desafiado por el sistema del juego, para que pueda aprenderlo mejor, y esto se logra generalmente con creación procedural, números aleatorios o semi-aleatorios, y por ejemplo con la comunicación también de las consecuencias, pero en términos relativos, no en términos exactos. Y finalmente, el jugador tiene que sentir satisfacción al momento de tomar la decisión, tiene que sentirse atraído a tomar decisiones, y esto se logra con una mezcla de todo lo que hemos mencionado en estos 6 puntos.
tiene que haber una correcta cantidad para que no sobrecargar al jugador, pero tampoco hacer como que está perdiendo su tiempo, manteniéndolo en el llamado estado de flow. O también que las consecuencias sean claras, que pueda ver cómo sus decisiones afectan al sistema del juego. Y esto nos ayuda a evitar ciertos niveles de frustración que pueden llegar a algo como esto. ¿Ya? Cuando por ejemplo uno dice este juego está roto, lo odio, o el PC sabía lo que iba a hacer, no sé qué. Son uno de estos 6 puntos o varios que están con problemas. Entonces, ¿qué queda por hacer? Analicen los juegos que están jugando o que tienen como referencia, aplíquenlo a sus propios juegos y de esta manera creen decisiones más interesantes y más significativas para los jugadores. Muchas gracias.